Bueno, al fin termino de leer y de repasar unas notas que había yo tomado de Plotino, porque tenía pues muchas ganas de estructurar un video acerca de este autor. Y la principal razón es que ando atrapado en esta distinción que he intentado desarrollar en muchos videos, que es la distinción entre un modo de ser contemplativo y otro activo. Bueno, si uno se pregunta sobre la ética o sobre qué hay que hacer en este mundo, creo que podría sintetizar las dos opciones más generales en estas dos, ya sea un modo de ser contemplativo o activo. Y Plotino estaría del lado del modo de ser contemplativo. Y esto tendrá que ver también con la estética. Plotino ocupa un papel muy importante en la historia de la estética. Esto lo leí, por ejemplo, en un libro de Mauricio Beuchot, La belleza analógica, donde este autor dice: a diferencia de Aristóteles, Plotino introduce en la estética lo desmedido, lo ilimitado, lo infinito. Esto rompe con el ideal anterior de lo limitado, lo medido, lo finito y lo formado. Parece anticiparse a Kant y los románticos, que hablaban de lo sublime como algo que superaba los límites del hombre, las dimensiones humanas, lo que lo trasciende y, por tanto, lo sobreacoge. Y esta categoría de lo sublime, bueno, ya saben que también es algo que me interesa bastante trabajar, y vamos a ver en Plotino una postura muy distinta a la que yo ya había también comentado sobre Edmund Burke. No voy a comenzar entonces por el principio en Plotino. Este principio, para los que más o menos ya conozcan algo de Plotino, sabrán que es esto que él llama el uno o el bien. De aquí, del uno o del bien, se emana todo. El uno tendría dos movimientos. Uno que llamamos la procesión, de donde proceden las demás cosas hasta llegar a lo conocido, a lo sensible y hasta la materia. También está otro movimiento que es la conversión, por donde vamos, por el contrario, a ascender hacia este principio, hacia el uno. Yo prefiero comenzar por el otro lado. Voy a comenzar por la materia, por lo más básico. La idea es recorrer este camino de la conversión, la epístrofe que también llama, o epístrofe, no sé cómo se pronunciará. Vamos a intentar más bien de la materia ascender por tanto al bien o al uno. Entonces, bueno, primero que todo, ¿qué es la materia para Plotino? La materia sería lo más alejado al ser. La materia es como una especie de residuo de esta procesión que ya mencioné, es como lo último. También llega a mencionarlo incluso como una especie de cadáver adornado. Es una sucesión de capas, de formas, ya eso lo voy a explicar más adelante. Dice Plotino: cierto es que la materia no puede estructurarse a sí misma, ni se infunde alma a sí misma. Luego, tiene que existir algún principio que sea el suministrador de la vida, sea que se la suministre a la materia, sea que se la suministre a uno cualquiera de los cuerpos, y que esté fuera y más allá de toda naturaleza corpórea. La materia no nos estaría explicando la vida, ni el movimiento, ni la sensibilidad, ni menos la intelección. Por tal motivo, para Plotino, todas estas potencias tendrían que ser explicadas por otra cosa que está sobre la materia, que trasciende la materia y que sería más perfecta pues que la materia. Y aquí ya podríamos ver una postura muy diferenciada de Plotino respecto a, por ejemplo, un materialismo o un cientificismo actual. Plotino, por medio de estas potencias activas como lo sería el intelecto, la voluntad, la potencia anímica incluso, o la sensitiva, va a explicarnos Plotino las cosas corpóreas. Primero es el acto, después son estos cuerpos, y por último sería esta materia, que sería el último vestigio. Mientras que el materialismo haría lo contrario, ¿cierto? Por medio de las cosas corpóreas me explicaría estas potencias, como digamos por medio de átomos, como por dar un ejemplo, llegamos a conocer o a saber de la sensibilidad o del intelecto, de la razón, de la vida, etcétera, etcétera. Argumentos que daría Plotino al respecto a este dilema, a este confrontamiento, a esta postura que está asumiendo, yo diría muy poco materialista, es, digamos, por un lado, el mismo proceso de conocer. Y esto lo voy a desarrollar más adelante, pero el mismo proceso de conocer implica para Plotino una
superioridad de esta potencia de la intelección frente al cuerpo, tanto que la intelección no necesitará de cuerpos. La intelección es ejercitada incluso sin tener como causa la materia o lo corpóreo. Tiene como causa otra cosa distinta, pero no es nada corpóreo. De hecho, lo corpóreo es causado por una intelección, y esto pues lo veremos más adelante. También dice mucho Plotino que lo perfecto engendra lo imperfecto. Es más perfecto una entidad que conoce, una entidad digamos cognoscente o contemplante, que una piedra, por ejemplo. Más fácil la piedra proviene de este ser que contempla, que viceversa. Lo inerte es más imperfecto que lo viviente, o que lo sensible, o que lo inteligible. Bueno, y un argumento también que desarrolla es que la cualidad no procede de la materia. Un ejemplo que pone: la dulzura de la miel. La dulzura de la miel no depende de la cantidad de la miel. La puedo fraccionar y cualquier pedacito de miel me va a saber igual de dulce. Bueno, este ejemplo es un poco raro, pero es que le está entendiendo aquí la materia como que el único aporte de la materia es su extensión, su magnitud o su cantidad. Dice Plotino, por ejemplo: en segundo lugar, si las potencias fueran cuerpos, sería preciso que las muy enérgicas de entre las potencias fueran masas grandes, y las poco operativas masas pequeñas. Pero si hay masas grandes con potencias pequeñas, y masas pequeñas y aún pequeñísimas con potencias grandísimas, es menester atribuir la operatividad a algo distinto de la magnitud. Plotino concluirá que las cualidades de las cosas, de los cuerpos, son incorpóreas. Yo me imagino que él está pensando la materia, por ejemplo, como esta muerte térmica, como este momento de pura entropía del que hablan los físicos, donde no se puede sacar ningún tipo de energía y donde tenemos, digamos, un mundo completamente homogéneo, de una masa igual e indistinta, y tendría que ser una cosa externa que le diera forma como a ese derrame, como a esa homogeneidad. Aquello que de alguna forma dota de cualidad a la materia sería el alma. Y en Plotino vemos que hay dos almas, un alma superior que llamará y un alma inferior. Como la idea es comenzar de abajo hacia arriba, vamos a hablar primero de esta alma inferior. Bueno, esta alma inferior sería aquella que anima un cuerpo, que dotaría el cuerpo de cualidad, de forma. Hasta cierto punto, incluso se encarnaría en los cuerpos. Se encarnaría para ordenarlo por medio de una razón, o lo que también llama un logoi. Le da unidad a las partes de dicho cuerpo, le da pues una dirección, también podríamos decir. Del alma provienen las operaciones y las actividades de dicho cuerpo. Dice Plotino: el alma es, en efecto, principio de movimiento, pues provee de movimiento todas las demás cosas, mientras ella misma se mueve por sí misma y dota de vida al cuerpo animado. El alma podría otorgarnos una de estas tres potencias: la vegetativa, que tendría que ver con sobrevivir, permanecer en el ser y crecer como las plantas; la sensitiva, que tendría que ver con percibir lo de acá, percibir los cuerpos por medio pues de los órganos corpóreos que tenemos, los ojos, los oídos, el tacto, etc. Y bueno, esta potencia es propia de los animales. Y la intelectiva, la inteligible, que sería la potencia de los seres humanos, que es la que nos permite percibir lo de allá, o sea, las formas y las ideas. Pongamos por caso un objeto sencillo como una piedra corriente. Esta piedra, según Plotino, sería el resultado de una producción de esta alma. La piedra ha recibido por tanto una forma. Es una forma que de alguna forma le da unidad a muchas otras formas. Hay una capa de formas sucesivas sobre la piedra. Si yo llego y fragmento la piedra al mínimo con un cincel, pongamos por caso, probablemente me encuentre en ellas otras microformas, no sé, partículas de carbono, de hierro, de cobre, de estaño, oro, yo qué sé. Encontraré pues muchos minerales diferentes. La materia pura para Plotino sería una cosa inefable. Se podría decir que casi que ni existe. Siempre encontramos son formas.
Siempre a lo largo encontramos es una capa de formas, formas que le da forma a otras formas y así sucesivamente. Bueno, pero ¿por qué razón produce el alma? Que yo había dicho que la piedra es producto de una producción, y esto me parece que es lo más bonito de Plotino, bueno, de las cosas más, no sé, más interesantes, más bonitas, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo así? El alma para Plotino es movida por el amor. Dice Plotino, el alma ni siquiera se habría movido en absoluto si no hubiera sido movida por algo deseable. El alma desea para Plotino alcanzar una belleza. Y ese alcanzar esa belleza, ese correr o dirigirse hacia esa belleza es ese amor propio pues del movimiento del alma. O más bien necesario para que el alma se mueva. También dice Plotino, el amor comenzó a existir necesariamente y por siempre, nacido de la aspiración del alma a la superior, o sea, al alma pues superior, que había dicho que hay dos almas, y al bien. Más arriba de esa alma superior está el bien. Y así es como existió por siempre desde que el alma existe. El alma existe siempre porque existe esa aspiración, ese amor. Pongamos por caso el deseo carnal o el sexo, las relaciones reproductivas. Para estas relaciones, diría Plotino, es un intento también de alcanzar esa belleza. Sería una belleza singular en este caso, en este ejemplo de las relaciones sexuales. Pero ese deseo de alcanzar esa belleza también es un deseo de producir. En este plano en el que estamos, en el del alma, contemplar implica un producir. Y de aquí se entiende también este deseo de inundar de formas el mundo, por medio pues de esta reproducción también sexual. Dice Plotino, cuanto los animales procrean, son sus razones internas las que los mueven, y esta moción es un acto de contemplación y una ansia dolorosa de procrear muchas formas y muchos objetos de contemplación y de inundar de razones todas las cosas y como de estar contemplando sin cesar. Contemplar aquí en este caso implica un producir formas. Dice Plotino, y también los enamorados se encuentran entre los que contemplan y se afanan por una forma. Porque el hacer que algo exista consiste en producir alguna forma, y esto equivale a inundar de contemplación todas las cosas. La contemplación ocupa un papel tan importante para Plotino que dirá incluso que toda acción es contemplación, y el alma contempla produciendo, inundando de formas, como dice Plotino. Dice Plotino, y aún por todas las trazas, tanto si es un niño como si es un adulto, el que hace algo por juego o en serio, lo hace el uno por juego y el otro en serio por motivo de la contemplación, y toda acción tiene puesto su afán en la contemplación. Esto, insisto, que es de las cosas que me parecen más bonitas de este autor, el papel tan importante que ocupa aquí la contemplación. ¿Y por qué razón produce el alma al contemplar? Nos podríamos estar preguntando. Un ejemplo que pone Plotino para contestar esta pregunta es que el alma es como una especie de geómetra. El geómetra necesitará trazar en el tablero o en el papel las figuras para poderlas contemplar y poderlas estudiar. De esa misma forma el alma crea el mundo. Produce el mundo. Este conocimiento es el que conocemos como conocimiento dianoético. Es el conocimiento que requiere de un discurso, que requiere de figuras, que requiere como de una exteriorización, que requiere como de hilar, que requiere de ordenar palabras o símbolos. Yo pienso mucho como en este ejemplo, o este ejemplo me ayudó a pensarlo bien, y es como si el alma estuviera leyendo en voz alta. La voz sería la naturaleza, ¿cierto? La voz, el fonema, lo que sale de su garganta y de su boca sería la naturaleza. ¿Y qué sería aquello que lee el alma? Y aquí ya estaríamos hablando de esta alma superior. Habíamos dicho que habían dos almas, una inferior, otra superior. El alma superior sería aquella que está mirando el texto. Si seguimos pues con este ejemplo de esta alma que lee en voz alta. El texto serían esos modelos, serían las formas, como las formas platónicas, las formas de Platón. Dice Plotino, mas el alma, al mirar a quien es anterior a ella, intelige, pero al mirarse a sí misma, pone en orden y gobierna al que es posterior a ella, y manda en él. El alma tendría dos ojos, uno que mira hacia arriba, otro que mira lo que ella misma produce para poderlo comprender. El alma, de alguna forma, casi que con el afán de imitar
o de reproducir lo que está mirando hacia arriba, empieza a producir. Se empieza a mirar a sí misma y tiene que exteriorizar ese objeto de conocimiento para poderlo conocer. Y por medio de las razones, o lo que llama también logoi, el alma está ordenando y está gobernando las cosas de acá, las cosas pues del mundo sensible, las cosas del mundo de los cuerpos. Dice Plotino, al desplegar sus actos uno tras otro, primero uno y luego seguidamente otro más, el alma iba engendrando junto con el acto la sucesión consecutiva. Y de esta forma aparece por tanto el tiempo y aparece el espacio. Si volvemos a la analogía que hice con el texto, en un libro, digamos en una hoja, en una página, podemos ver que está todo en acto, todo en el presente, todos los símbolos. Es cuestión de leerlo, ya sea de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de la derecha a la izquierda. La lectura ya me obliga a mí tener que ordenar, de poner una cosa tras otra. Plotino dice, el alma ve su objeto como algo diferente, pensando discursivamente. Y también ve sus enunciados, también ve lo que esa alma está produciendo, también ve sus productos, con el fin pues de examinarlos y de comprenderlos y de gobernarlos. Yo creo que quizás un mejor ejemplo para entender esto es si el alma fuera una especie de pintor, estuviera viendo un referente y también estuviera viendo el cuadro en donde lo está pintando. Entonces, o el alma ve el referente, ya después está mirando el soporte y traza lo que tenga que trazar, pero al mirar el soporte ya dejó de ver el referente. Yo creo que esta es la cuestión. Y además el alma no utilizaría pinceles. El alma más bien a cada partícula de pintura la dota de una razón, lo que sería como este logoi, y además de una cualidad, ya sea el color. Y esta razón la anima. Es como si fuese ese cuerpo en el cual el alma se encarnaría para que actuara en función de dicha razón. Y esta razón es precedida por ese referente que el alma previamente estaba observando en el modelo. ¿Y qué pasaría con el hombre, el ser humano, en todo esto que estoy diciendo? ¿Qué papel cumple? Bueno, el hombre tendría, en Plotino, el hombre sería, digamos, una entidad compuesta por tres potencias, tres almas, por las ya mencionadas: el alma vegetativa, la sensitiva y la intelectiva. Con el alma sensitiva, el ser humano, el hombre, contempla las cosas de acá, como los animales lo hacen también. Y esto es muy interesante porque habíamos dicho que el alma pone sus ojos tras las formas que la trascienden, pero también pone sus ojos aquí, en lo que produce. Pues por medio de esta potencia sensitiva nosotros hacemos esto, de poner los ojos a lo que hay aquí, a las cosas de aquí. Y con la potencia intelectiva, con la potencia racional, nosotros podemos contemplar las cosas que nos trascienden, las cosas que están sobre el alma. Y aquí radica la esencia del hombre para Plotino, o por lo menos de lo que debería ser. La potencia, esta alma intelectiva, debería ser aquello que le dé forma al hombre, que le dé unidad al hombre, que ordene al hombre. El hombre se debe ordenar por su raciocinio y su intelecto. Es lo más superior que tiene el hombre. Los hombres pues que viven solo en lo sensible, solo recibiendo pues los placeres de los objetos, de lo singular, a la final se mueren y se irían para el Hades. Básicamente el Hades es quedarse siendo ese residuo de esta procesión, el residuo que es la materia. Básicamente nos vamos haciendo, reencarnaríamos en animales o en plantas y vamos descendiendo constantemente hasta ser un desecho de esta producción de la naturaleza, un residuo. Mientras que el hombre que intelige y se hace más fino en este proceso, por el contrario, va ascendiendo. Y esta es la ruta pues que está tomando pues esta exposición. La idea es ascender, que yo creo que por el momento vamos bien en este cometido. Dice Plotino, porque como el hombre coincide con el alma racional, siempre que razonemos somos nosotros, quienes razonamos por el hecho de que los razonamientos son actos del alma. Y esta razón no necesita del cuerpo, esto ya lo había dicho yo.
La razón casi que se puede sostener sola. Básicamente lo que Plotino nos va a proponer es que nos vayamos despegando del cuerpo, que nos alejemos de las opiniones del cuerpo. Las opiniones del cuerpo son propias de esta alma sensible, la propia también de los animales. Y habíamos dicho que la naturaleza contempla mientras produce, y esto mismo ocurre también con el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre también tiene estos dos conocimientos. Tiene el conocimiento que habíamos definido como dianoético, que es el que requiere de un discurso, como el geómetra que requiere hacer figuras, trazar las figuras en un papel o en un tablero, pero también tiene este conocimiento que llamamos noético, que es este intelecto que percibe casi que directamente las ideas, sin necesidad pues de discursos o de producir. Es como una especie de luz, y vemos que Plotino utiliza mucho la metáfora de la luz, y básicamente lo que nos propone es que podamos intuir aquella misma potencia que intuye. Esto es una cosa complicada, pero dice Plotino. Asimismo, gracias a que por una visión de la inteligencia conocemos las demás cosas, nos conocemos a nosotros mismos bien, porque conocemos también la potencia que conoce a la inteligencia con esa misma potencia, bien porque incluso nos transformamos en ella, de modo que el conocedor de sí mismo sea de dos clases: uno, el que conoce la facultad discursiva del alma, y otro, el superior a ese. No se trata de conocer esos modelos que nos viene mediante el intelecto al momento pues de producirlo, sino que se trata de conocer el intelecto mismo. Y la solución que nos va a dar Plotino para lograr esto es hacernos a nosotros mismos intelecto. He aquí la meta verdadera del alma, el tocar aquella luz y contemplarla con esa misma luz, no con luz de otro, sino contemplar la misma luz por la que ve. ¿Y esto cómo se puede lograr? Despójate de todo, nos diría Plotino. Y esto se asemeja mucho a estas vías de la mística cristiana, lo que llaman la vía purgativa. Lo que hay que hacer es purgar básicamente esta potencia intelectiva, hay que limpiarla, abandonar el cuerpo que había dicho anteriormente, y que esta potencia no se contamine con los quereres de la otra, de la potencia sensible. Y esto se hace por medio de la virtud. Plotino entenderá dos virtudes: una virtud cívica propia pues del buen ciudadano, y otra virtud superior, o virtudes purificadoras, que llamará también. Básicamente apuesta por estas segundas, por las virtudes purificadoras. Y bueno, la razón es que se trata de ser como los dioses, dice Plotino. No es ser hombres de bien, no es ser hombres domesticados, ¿cierto? Estas virtudes cívicas son como las de domesticar a un perro para que cague donde tenga que cagar. Aquí Plotino dice que no se trata de eso, se trata de asemejarnos a los dioses. Y siguiendo a Platón dice: hay que huir de aquí. ¿Cómo? En asemejarse a Dios. La belleza del alma consiste en ser pura y plenamente lo que es, una forma incorpórea, intelectiva y divina. Un alma subida a la inteligencia realza por tanto su belleza, pues tampoco puede un alma ver la belleza sin haberse hecho bella. Y empieza a arrojar unos atributos, o más bien unos adjetivos muy interesantes. Hay que hacernos pura luz, o también hay que hacernos deiformes, también hay que hacernos afín a ese objeto de contemplación que es la misma inteligencia, lo que queremos aquí contemplar. Quien que sea capaz de contemplar la realidad prefiere irse tras la imagen de la realidad, y de ello dan fe asimismo los más torpes entre los muchachos, los cuales, por su ineptitud para el estudio de la contemplación, vienen a caer en las artes y los oficios. La misma naturaleza crea porque pone la mirada en lo bello. Y esta analogía, aquí esta alusión directa con las artes. El modelo de la producción artística también está arriba, ¿no? Ese modelo estaría en el nous, lo que Plotino llama el nous, que viene siendo la misma inteligencia, ¿cierto? La inteligencia, hemos ascendido un poco más, hemos avanzado, un poco más, no, este es el penúltimo paso. La inteligencia es más perfecta que el alma, porque la inteligencia, conoce de forma noética, como había dicho, o sea, de forma directa, sin necesidad pues de expresar nada, sin necesidad de dibujar nada, sin necesidad de producir. No exterioriza por tanto lo que intelige. La inteligencia en Plotino es un
uno múltiple. Es una sola cosa, pero en ella misma se contiene una pluralidad de formas. También es una dualidad, porque ya la inteligencia, por ser inteligencia, implica alguien que conoce y alguien conocido. La inteligencia se está conociendo a sí misma. Es como un poco el motor inmóvil de Platón, perdón, el motor inmóvil de Aristóteles, pero también el mundo de las ideas de Platón. El mundo de las ideas entre comillas, porque eso es como un término posterior. De este conocimiento que se conoce a sí mismo provienen los modelos que denominamos bellos. Pero Plotino, y aquí está la diferencia y lo relevante de Plotino en la historia de la estética, es que para Plotino no son bellos por ser los modelos, sino que otra cosa los hace bellos. Hay algo previo que les confiere belleza. Plotino dirá que toda alma aspira al bien, no necesariamente a la inteligencia, que es donde estamos situados en este momento, a ese nous, sino que toda alma aspira al bien, aunque esta alma no tenga razón, ¿cierto? Los animales, las plantas, todo de alguna manera busca el bien. Y esto es lo que realmente enamora, no enamoran necesariamente de estas ideas, que para Plotino no deja de ser pues un espectáculo sublime y hermoso, sino que hay algo que les confiere su carácter de boniformes. Y ya voy a explicar muy bien a qué se refiere Plotino con esto de boniforme. Dice Plotino: y por eso hay que reconocer que aún acá la belleza consiste más en el esplendor que refulge de la proporción, y que ese esplendor es lo que enamora. No es la proporción en sí, sino que es un esplendor que refulge de la proporción. El ejemplo que pone es un rostro. Hace la diferencia entre un rostro vivo y un rostro muerto. Plotino dirá que este rostro vivo es más bello que el muerto, porque el alma que se refleja en ese rostro que está vivo es más boniforme. Y cuando dice que es boniforme, se refiere a que está más coloreado por la luz del bien. Esto todavía suena muy abstracto, pero la idea pues es explicarlo mejor. Constantemente vemos en Plotino esta analogía con la luz. Siempre recurre a metáforas como el sol y el fuego para explicar esta cuestión. Refiriéndose a los colores, dice Plotino: la belleza del color es simple debido a la conformación y a su predominio sobre la tenebrosidad de la materia por la presencia de la luz, que es incorpórea y es razón de forma. Refiriéndose a la luz es incorpórea, la luz no tiene proporción. Como el conocimiento cuando alumbra las ideas que tenemos, cuando alumbra las formas, esos inteligibles, así la luz también ilumina los objetos, los cuerpos del espacio. Un ejemplo es el fuego también. Él dice que el fuego sobrepasa en belleza a todos los demás cuerpos. Es el más sutil de los cuerpos. Está como limitando entre lo corpóreo y lo incorpóreo. Es como un cuerpo, pero que casi es una entidad incorpórea. El fuego desoculta a los objetos. Y aquí uno se podría hacer la pregunta si el objeto es bello o es la luz quien es bella por hacer visible al objeto. Dice Plotino: porque del mismo modo que en los cuerpos, aun habiendo una luz entremezclada con ellos, hace falta, no obstante, otra luz para que se haga visible el color presente en ellos. ¿Qué es la luz? Así también, en las cosas de allá, aun estando hechizadas de luz, hace falta otra luz superior para que ellas puedan ser vistas por sí mismas y por otro. Bueno, aquí lo que está mencionándonos es que hace falta un paso más. En la forma había una luz ya previa, que es esta luz proveniente del bien o del uno. Dice Plotino: también es menester que quien haya contemplado y escudriñado y admirado el universo inteligible se pregunte por su hacedor, quién y cómo hizo subsistir semejante universo, quién engendró un hijo, cuál es intelecto, joven hermoso y convertido en saturación por obra de aquel. La causa de la inteligencia del nous de este mundo de las ideas es el bien, es el uno bien, y es aquello que resplandece en las cosas por ser causa también del ser. Si la inteligencia nace por obra de aquel y la belleza de las formas procede de aquel, síguese que todo, la vida, la inteligencia y la idea, será boniforme. Recordemos que la materia era dotada de una razón gracias al alma.
el alma también animaba a los cuerpos. Por eso un rostro vivo es más bello que un rostro muerto, porque el rostro vivo de cierta forma conservaba, se acercaba más, se alejaba más de la materia y se acercaba más a este uno bien, porque este uno le daba precisamente esa unidad, una unidad conferida por la razón del alma, esa alma que animaba al rostro. En cambio, el rostro muerto pues será un rostro que se pudrirá en unos cuantos días. Ha perdido ese principio de unidad y se difuminará con la materia. Esas razones con las que opera el alma son tomadas de estas formas, de este mundo de las formas, el mundo de las ideas, de este nous. La forma sería aquello que le da concordia a las partes del cuerpo. Pero la forma ya era uno antes de haberse informado sobre la materia. Y lo uno de la forma es lo que le confiere el ser a dicha forma. Por esa razón la proporción no puede ser causa de la belleza, porque antes de predicar proporción necesitamos predicar unidad, ¿cierto? La proporción es de aquello que es uno. Primero se es uno y después se es proporcionado. Y ese uno en sí mismo no es mesurado y no es ninguna forma específica. Esa sería el error de la inteligencia, creer atrapar el uno y creerlo agotar en una forma, dice Plotino. Y por tanto es verdad que estas cosas mensuradas tienen que ser bellas, pero la belleza auténtica, o sea suprema, no debe estar mensurada. Y si esto es así, no debe estar configurada, ni debe ser forma. Luego la belleza primordial y primera carece de forma, es decir, aquella belleza suprema es la naturaleza del bien. El bien es aquello que tiñe de colorido, esto lo dice constantemente, que ilumina con colores las cosas. Y el alma, por medio de contemplar ese resplandor, recuerda al uno y lo añora. El uno bien para Plotino es incluso previo al ser, trasciende al ser, es condición necesaria para que las cosas sean. El uno es simple, es perfecto, es la primera causa, es inefable y es indeterminado. Y esto rememora mucho a lo que después en teología llamarán la vía negativa, que es predicarle al uno precisamente lo que no es, porque el uno no es nada determinado. Es más fácil descartar todas las determinaciones que encierran al uno. El uno no se puede encerrar en ninguna forma. El uno es infinito también, y el uno es un acto, es una entidad que está operando constantemente. Es una voluntad de ser lo que es, diría Plotino. Dice Plotino también, pero hay que recordar que la esencia del uno es voluntad de ser aquello que es decir, en cierto sentido, la procesión de las cosas del uno es una necesidad querida. En el uno coinciden su naturaleza y su libertad con su mismo eterno querer. La voluntad, por tanto, se identifica con su misma unidad. Él es señor de su misma esencia. Es que la naturaleza del bien es realmente su propio querer. Esto es muy interesante. Ya habíamos dicho que para Plotino lo inerte es inferior a lo vivo pues entre comillas, o más bien a lo actuante. Por tanto, el uno como lo más perfecto debe actuar, debe tener una acción. Y esta acción también es libre, porque es impasible. El uno no está metido en este mundo sufriendo los dolores que uno siente o atrayéndose por cuerpos. El uno simplemente está en sí mismo. El uno es el fin para sí mismo. El uno no está en busca de otra cosa. Todo lo otro está en busca del uno, como habíamos dicho. Pero el uno no está en busca de otra cosa ajeno a él. No podríamos decir que el uno piensa o intelige a la manera de la inteligencia, porque como habíamos mencionado antes, esto implicaría dualidad y multiplicidad. Pero en el uno hay una suprema unidad. Pero también deja claro Plotino en un momento que sí debe haber una especie de superintelección. Esto pues es muy complicado. En otros textos lo he llegado a ver como un conocimiento supranoético o hipernoético. Plotino lo dice como una superintelección en un momento. El uno se identificaría con la belleza. Esto también es difícil de responder, pero por lo menos en un pedazo, en una parte, Plotino diría que no. Es la causa de la belleza, pero por ser la misma causa del ser. Más fácil el ser
se identifica con la belleza y nosotros estaríamos inclinados a la belleza, o precisamente por eso lo designamos como belleza, es porque queremos alcanzar esa plenitud del ser, que lo confiere, por tanto, nuestra cercanía con el uno. Y bueno, ¿cómo proceden las cosas del uno? ¿Cómo del uno sale la inteligencia y luego el alma? Bueno, la inteligencia de la cual ya hablamos un poco sería producto de una donación sin merma, diría Plotino. Es arrojado por una sobreabundancia de este uno. Hay dos procesos, o bueno, tres procesos de la inteligencia. En uno en el que es arrojado y es una especie de pura potencia, en un momento se detiene y dirige su rostro, por así decirlo, su cara, se vuelve al origen, o sea, al uno, y empieza entonces como a contemplarse a sí misma, como a darse cuenta de que ya es otra cosa, como a entender su situación. Digo que da la cara al uno porque no lo está contemplando perfectamente. La inteligencia, el problema que tiene es que intenta agotar el uno, pero de alguna forma añora regresar a él, al uno. Dice Plotino, toda prole añora y ama a su progenitor, sobre todo cuando el progenitor y la prole son únicos. La inteligencia, me sirve mucho esta analogía que suelen hacer con un prisma, con el prisma que ante la luz la divide como en diferentes colores. Más o menos eso mismo hace la inteligencia con el uno, pluraliza lo que realmente era uno, precisamente porque no puede agotar esa sobreabundancia, es algo que excede completamente a la inteligencia. Y dice Plotino, es así que esta inteligencia múltiple, cuando intenta pensar lo que está más allá, lo piensa como una unidad, pero aunque quiere apresarlo en su simplicidad, acaba siempre por percibir en sí misma algo diferente que se ha pluralizado. Se dirigió hacia él, no como inteligencia, sino como una visión que aún no veíamos. Esa visión acabó poseyendo lo que ella misma pluralizó. Y este es el problema con el que nos estaríamos situando también en esta última etapa de este ascenso que estamos haciendo, este ascenso místico de Plotino, que Plotino utiliza mucho llega a hacer esta analogía muy bonita de Ulises regresando a Penélope. Nosotros, esa alma perdida en este mundo de las cosas, regresando al principio, al uno, que tenemos que pasar por Calipso y por Circe, primero por Circe y después por Calipso, que son como mujeres concupiscibles, por así decirlo. Ya habíamos dicho que un problema sería ir y dirigirnos hacia las imágenes propias de la producción del alma o de nuestra misma producción y no irnos hacia aquello que es más digno y más superior en nosotros, que es la misma inteligencia. También ya vimos que el problema de la inteligencia cuando se piensa a sí mismo es que se fracciona, como aquello que era uno y aquello que era como una potencia simplísima, la inteligencia la divide. Pensar de cierta forma es pensar ya algo, es limitar y determinar algo que en esencia es indeterminado e ilimitado, pero también simplísimo. La solución que daría Plotino es no ver la luz, porque como el prisma la estaríamos dividiendo y multiplicando, sino ser la luz. Hay que hacerse espectador y espectáculo al mismo tiempo. Esto es muy bonito lo que dice Plotino. Y bueno, esto tampoco le voy a dedicar más para no alargar más este video. Simplemente voy a leer esta cita para concluir. Plotino dice: pues también la inteligencia está dotada de una doble potencia, una intelectiva con la que contempla los inteligibles que hay dentro de ella y otra, con la que contempla al que está más allá de ella mediante una intuición receptiva por la que, primero, veía solamente, mas luego, sin dejar de ver, cobra inteligencia y se hace una misma cosa con su objeto. La primera es una contemplación propia de una inteligencia cuerda. La segunda es inteligencia enamorada, cuando se enajena, embriagada de néctar, y entonces es cuando, desencogida y eufórica por la saturación, se vuelve inteligencia enamorada. Y más le vale emborracharse con semejante borrachera a guardar la compostura.